Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien. Llegó el momento prometido. Les había avisado que íbamos a empezar a trabajar ya con los instrumentos de evaluación estandarizados en español. En español quiere decir que están en idioma español y no que han sido baremados o probados con niños de Argentina, pero por lo menos los tenemos en idioma español. He seleccionado los más utilizados y hoy vamos a comenzar con el test ABC. Este es más conocido como el ABC de Filo, fíjense cómo se escribe, es el nombre de su autor, que es de Brasil. El test es viejísimo, es de 1937, sin embargo se sigue utilizando. Y ustedes van a encontrarse con colegas, sobre todo con otra formación, no como la nuestra, que todavía siguen utilizándolo para evaluar y por lo tanto pueden llegar a sus manos un informe eh, y eso es lo importante, por eso es importante que lo conozcan, para que sepan el informe que van a leer de qué se trata. Este es un test diseñado específicamente para aplicar en niños entre 5 años y medio y 6 años y medio, que es la edad que se considera en Brasil de los niños que están por ingresar a primer grado y, por supuesto, antes de que inicien el aprendizaje de la lectura y la escritura. Eh, Según el autor, uno de los objetivos es establecer un pronóstico en relación al tiempo que el niño podría demorarse en aprender a leer y a escribir. Como vamos a ver al final en las conclusiones, este es uno de los aspectos que vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿Qué objetivos se propuso el autor? Para ver si después se cumplen o no. La estructura del test consta de 8 subtests, que también vamos a ver uno por uno. Y los he clasificado por las áreas que evalúan. Las 8 subpruebas evaluarían psicomotricidad, memoria y atención y lenguaje. Acá les muestro la tapa de la primera edición del test en español que se realizó en Buenos Aires, para que vean que desde sus inicios ya se utilizaba en nuestro país. No, siempre les he repetido la importancia de ver la confiabilidad, la validez de los instrumentos, creo que lo mencioné en la serie de diapositivas anterior. En este caso, este instrumento no ha sido estandarizado para la Argentina, de modo que yo les sugiero que si lo llegan a utilizar ustedes, le den más una apreciación cualitativa que cuantitativa. Se administra de forma individual, solo requiere una habitación con una mesa, una silla, ya les voy a hablar de los materiales, lápiz, papel, o sea, es sumamente fácil de aplicar y lleva muy poco tiempo la aplicación. La primera subprueba o subtest evalúa la coordinación visomotora. Eso es lo que dice el autor, ese es su objetivo. Y para lograrlo le presenta al niño 3 tarjetas en cartón duro en la que les muestra 3 figuras. En la primera aparece un cuadrado, en la segunda un rombo y en la tercera le puse figura porque no sabría cómo llamarle. Se le muestran de a una y se le pide al niño que la observe y que luego él la va a tener que copiar o reproducir en una hoja. Esto se hace de a uno y se le toma el tiempo. Independientemente de esto, ustedes además deben realizar otras observaciones. Por ejemplo, con qué mano realiza las figuras. Después aparece una tabla de puntuación en la que ustedes tienen que observar si las figuras fueron realizadas cumpliendo con los ángulos. Lo que más hay que mirar es si respetaron en la reproducción los ángulos o si estos ángulos han salido más bien redondeados. Estos, según cómo la reproduce, hay una tabla con el puntaje que le tienen que otorgar a cada uno de estas reproducciones. El segundo subtest se
según el autor, evalúa la memoria visual y la capacidad de atención. Fíjense que se trata de una serie de 7 imágenes. Yo les he mostrado. Acá ustedes van a encontrar las imágenes originales. Mano, automóvil, reloj, llave, gato, zapato y taza. En realidad, esta versión del test casi no se consigue y como ya está digitalizado, de hecho yo se los voy a ofrecer completo en un documento de Word editable, cada terapeuta, cada psicopedagoga, cada fonoaudióloga, cada profesional que lo utiliza, le pone las imágenes más actualizadas. En una de las versiones que yo voy a compartir con ustedes, esta es la imagen de llave, la de taza, automóvil, zapato, gato. Sin embargo, no pusieron ni mano ni reloj y las cambiaron por uva y escoba. Yo sugiero que se respete por lo menos, aunque sean, ustedes elijan imágenes más modernas, que se respete las imágenes propuestas por el autor. La indicación que se le da al niño es la siguiente. Vas a mirar esta lámina contiene una serie de imágenes, vos las tenés que guardar en tu memoria, porque yo voy a dar vuelta a la lámina, te las voy a esconder y vos vas a tener que recordar la mayor cantidad de imágenes que puedas. Sencillamente esa es la consigna. Verdaderamente considero que evalúa memoria visual y atención dirigida. Lo que pasa es que está difícil de distinguir cuál es el problema si no responde bien. El problema es que no evoca el nombre de la imagen. El problema es que tiene fallas en la memoria visual porque no las recuerda. El problema es que no ha tenido buena atención. Entonces, de entrada considero que es una prueba mal confeccionada, porque una prueba tiene que evaluar específicamente el objetivo que se propone. Y en este caso se nos están mezclando un montón de contenidos que podrían ser evaluados a través de este mismo ejercicio y que si el niño responde mal, no vamos a saber a qué obedece la falla en la respuesta. El tercer subtest también es de coordinación visomotora. Recuerden que coordinación visomotora es la habilidad para poder coordinar los movimientos del cuerpo con aquellos estímulos visuales que recibe nuestro organismo. Entonces, poder hacer esa coordinación. En la primera subprueba que vimos, que era la de reproducción de figuras, verdaderamente es una tarea de coordinación visomotora porque está coordinando los estímulos visuales de las figuras que vemos con la motricidad del cuerpo para realizar ese mismo estímulo que yo estoy viendo. En este caso es otra prueba de coordinación visomotora, que consiste en que el niño realice, imite los movimientos que realiza el examinador con la mano. Para esta prueba nos tenemos que colocar a la par del niño, no frente al niño, y realizar el movimiento en la dirección que se indica ahí en la página. No sé si me alcanzan a ver en la pantalla. Yo tendría que hacer una espiral así, ¿sí? Y pedirle al niño que está a mi costado que realice el mismo movimiento para que tengan mi mismo punto de vista. Luego que realice el movimiento en el aire, le pido que realice la figura en un papel. Así se procede con el movimiento de lo que parece una M en mayúscula y el otro movimiento que vendría a ser esta especie de cruz. Se observa entonces cómo lo reproduce en el aire el movimiento y luego cómo lo reproduce en el papel. Y de acuerdo a la cantidad de digamos, movimientos lo más parecido posibles a los del examinador, se le otorga también un puntaje. En el subtest 4 se evalúa, acá sí, evocación de palabras. Esta prueba sí evalúa verdaderamente la memoria auditiva, porque se le dicen al niño una serie de palabras que son árbol, silla, piedra, cachorro, flor, casa y ventana, y lo que se le pide es que las repita, por eso les puse un lorito,
en la imagen, para que recuerden que el hecho de que las repita no significa que comprenda su significado. Por lo tanto, solamente estamos evaluando memoria auditiva. Son entonces 7 palabras. Se le dice, te voy a decir una serie de palabras. Presta mucha atención porque después vos las tenés que repetir. Y se le otorga un puntaje por cada palabra que repite, aunque no se tiene en cuenta el orden en el que las repite, sí sugiere el autor que se anoten los errores en la articulación o pronunciación de esas palabras. El subtest número 5 es la evocación de un relato. Acá también estoy en desacuerdo, porque dice que evalúa la capacidad de comprensión y memorización. Estoy de acuerdo en que se evalúe memorización, pero no comprensión, porque también un cuento se puede repetir como un lorito sin haber interpretado el significado. En este caso, el cuento dice, María compró una muñeca, era una linda muñeca de vidrio, fíjense qué antiguo que es el test. La muñeca tenía los ojos azules y un vestido amarillo, pero el mismo día que María compró la muñeca se cayó y se rompió. María lloró mucho. Lo único que se le pide, se le dice, te voy a contar un cuento, presta mucha atención porque después vos me lo tenés que contar a mí. Por lo tanto, como no se le hace ninguna pregunta de comprensión, ni se le pide que grafique el cuento, ni se le pide que dramatice lo que entendió del cuento, o sea, de comprensión no se le pide ninguna actividad. El hecho de que la repita solo me indica que tiene una buena memoria auditiva. El subtest número 6 apunta a la repetición de palabras, pero como elige una serie de palabras de gran longitud y mucha complejidad en su estructura fonológica, la intención es, además de la memoria auditiva inmediata, porque la tiene que repetir a continuación, inmediatamente después de que la pronuncie el examinador, además de la memoria inmediata, el autor pretende evaluar los aspectos fonoarticulatorios y creo que para eso puede llegar a servir. Fíjense las palabras elegidas: contratiempo, incomprendido, Nabucodonosor, pintarrajeado, etc. Son palabras verdaderamente difíciles si tenemos en cuenta la edad de los niños que la tienen que repetir. O sea que casi les diría que como son palabras muy poco familiares, algunas de ellas, para los niños, casi funcionarían como pseudo palabras o no palabras, de modo que el esfuerzo en memoria auditiva es muy grande. Si yo quiero evaluar articulación, preferiría, la verdad, utilizar otro mecanismo que muchos habrán estudiado ya en otra asignatura y no vamos a perder ahora el tiempo con esto, independientemente de la escasa relación que encuentro entre las habilidades fonoarticulatorias y el aprendizaje de la lectura y escritura. Otro de los motivos por los cuales yo no recomendaría tomar esta subprueba en ningún caso. El subtest 7 le pide que realice un corte, se le presenta en una hoja primero uno de los diseños, o sea, una hoja que tiene solo este caminito curvo, y en otra hoja el diseño que tiene el caminito quebrado. Y lo que se le pide es que con una tijerita pase por, recorte esta figura por la mitad del caminito. Estas imágenes también están incluidas en el Word que les voy a ofrecer. Efectivamente, es una actividad que evalúa coordinación visomotora. Ya se habrán dado cuenta que de 7 subtests que llevamos analizados, ya este es el tercero que evalúa la coordinación visomotora. O sea, la importancia que este autor le está dando a lo visomotor como un prerequisito para el aprendizaje de la lectura y la escritura. El último subtest también evalúa coordinación visomotora, pero le agrega la evaluación de la resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Porque al niño se le da un tiempo, que son 30 segundos, y en esos 30 segundos se le pide que realice un palito, creo, o un puntito, en cada uno, un punto bien fuerte en cada uno de los cuadraditos que aparecen en la cuadrícula.
Luego se cuentan la cantidad de puntos que realizó y hay niños que verdaderamente se fatigan mucho porque vieron que se les pide que lo hagan bien fuerte cada puntito y lo más rápido que pueda. Así es que bueno, eh, sigue siendo una tarea de coordinación visomotriz, por lo tanto de 8 subtest, 4 apuntan a evaluar la coordinación visomotriz. Haciendo un repaso. En el material que les incluyo, además de esta serie de diapositivas, va el instrumento, va con la introducción, con los objetivos que se planteó el autor, con el año en el que se realizó, con todos los elementos que ustedes necesitan para hacer el análisis. El nombre de cada uno de los subtests, y este vendría a ser la plantilla en la cual ustedes tienen que poner el puntaje que obtienen cada uno de los niños. Porque les recuerdo que era una prueba individual. De acuerdo a Lorenzo Filo, lo que se obtiene es un nivel maduracional. Ese nivel maduracional, si es de 18 puntos o más, el niño va a aprender a leer y escribir en un semestre, es lo esperable. Si tiene menos, entre 11 y 16 puntos, y el aprendizaje le llevará más tiempo, le llevará un año. Si el nivel maduracional es inferior a 10 puntos, va a tener dificultad para aprender, se va a sentir exigido, va a necesitar en la mayoría de los casos, según el autor, un tratamiento especial, y si tiene menos de 7 puntos, ya directamente sugiere que se realicen pruebas complementarias para ver si ya estamos frente a un caso de una dificultad específica en el aprendizaje. Esta es la escala que propone el autor. Lo que yo les propongo es que yo he incluido 3 artículos de lectura que ustedes ya habrán leído a esta altura. El artículo de Selles Nojal, el de Roseli Matute de Ardilla y el de Gallego. En estos 3 artículos se habrán dado cuenta que se habla de conceptos como madurez lectora, como prerequisitos, como predictores y facilitadores. Este es el vocabulario que se está usando en el momento actual. ¿Cuáles son los predictores y facilitadores que se consideran en este momento como verdaderamente relacionados con la lectura y la escritura? Los van a encontrar en estos documentos. Entonces lo que yo les pido es a relacionar. Ahora relacionen el ABC de Filo, vean qué evalúa, qué procedimientos utiliza, qué objetivos tiene, a qué edad se aplica, y fíjense en cuáles son los predictores y facilitadores para la lectura y la escritura. De esa manera, ustedes van a poder tener un juicio crítico y decidir si es un instrumento que es factible de utilizar. Si lo quieren utilizar, que sepan para qué lo van a utilizar y que sepan en qué casos utilizarlo. Eso es, como conclusión, lo que yo quiero que ustedes se lleven. No quiero que aprendan el test de memoria. Hagan solo una fichita para saber a qué edad se aplica, qué objetivos tiene, qué subpruebas tiene. La fichita la van a poder utilizar el día del examen final. Y lo más importante es que tengan una opinión propia, de acuerdo a los posicionamientos actuales. ¿Este instrumento me sirve a mí para evaluar en etapa preescolar? ¿Me sirve como un predictor? Bueno, los dejo con esta pregunta para reflexionar y para comentar la semana que viene cuando nos encontremos personalmente. Hasta luego.